Para nosotros Juan Carlos es nuestro gurú del liderazgo de referencia. A mí me gusta decir que ha desbancado a Google cuando uno busca algo sobre liderazgo. Yo entro directamente en tu blog y en tus etiquetas para ver qué se cuece nuevo o si hay que recordar alguna, digamos, entrada, algún vocabulario específico, porque ahora a la palabra liderazgo le ponen 10.000 millones de apellidos. Entonces se busca ese apellido y ahí siempre hay una palabra sabia de Juan Carlos, ¿no? Para los que no lo sepáis, su blog se llama Hablemos de Tecnotalento. Hemos pasado de Hablemos de Talento al que teníamos hace unos años, ¿verdad?, al Tecnotalento, Eso es. en el que haces una entrada diaria y en la que siempre se aprende muchísimo, se aprende cada día, ¿no? A pesar de ser nuestro gurú de referencia, no podemos decir solo eso. En su extenso currículum, a él le gusta que lo presenten como el de las 5 Cos, ¿no? Porque eres consultor, eres coach, eres conferenciante internacional, por supuesto, eres consejero del Human Age Institute y también eres un comprometido por la educación. Especialmente por eso siempre tratamos de fijarnos en qué intuiciones nos aportan, ¿no? Pero Juan Carlos, además de ser doctor honoris causa por una universidad de Nueva York de negocio, tiene varios premios, entre ellos el de líder humanista. Es quizás, o sin el quizás, el coach estratégico que a mayor número de empresas y de CEOs y de directores generales atiende, ayuda, asesora en España. Solo con eso prácticamente como currículum, porque no sé yo hoy día los títulos, ¿no?, después de las intuiciones que estamos viendo en la tarde de hoy. No sé si los títulos o lo que aprendemos será suficiente porque habrá que desaprender continuamente o aprender en la acción, como haces tú probablemente, ayudando a tantísimas personas. Ese conocimiento te da también conocimiento práctico muy profundo, entiendo yo, quizás, Juan Carlos. Entonces, Gracias. con haberte un poco presentado para los que no te conozcan, como tenemos a 27 países, digo yo que en algunos a lo mejor no te conocen, a pesar de que eres conocido internacionalmente, ¿no? Hablaba antes Xavier Marcet de la humildad y la humildad es seguir aprendiendo. Siempre quedan países que conocer, que disfrutar y que estar ahí. Bien, pues Juan Carlos, me gustaría empezar por descubrir quizás lo que no se ha cumplido. ¿Por qué digo esto? No hacíamos más que subrayar que vivimos en un mundo VUCA, de volatilidad, incierto, imposible de saber lo que va a ocurrir y de repente ocurre algo absolutamente, aparentemente inesperado, aunque había algunos vaticinios sobre ello, ¿no? Entonces, quizás eso haya hecho que esas intuiciones que muchas veces nos ha subrayado sobre qué tipo de líder se necesita para estas circunstancias, han sido, digamos, intuiciones que han dado en la diana y quizás a lo mejor otras no. Entonces, no sé si podríamos empezar por saber de tu mano si esas intuiciones sobre el liderazgo que se necesita en un mundo tan cambiante estaban acertadas esas intuiciones o quizás ha habido alguna que haya que reajustar. Bueno, es una pregunta muy interesante porque siempre estamos en dos planos. Carmen Pellicer y José Antonio Marina nos hablan de la inteligencia ejecutiva y computacional, el plano del discurso y el plano de la acción, ¿no? En el plano del discurso, lo que ahora se está llamando un cisne negro no era un cisne negro, era más un rinoceronte gris, era algo que se veía venir. A lo largo de la historia ha habido pandemias, y las volverá a haber, nos guste o no, entonces tenemos que convivir con ello. Lo que pasa es que antes hablaba la madre Montserrat y hablaba Xavier de planificar, de escenarios, de estrategia, y en la estrategia hay que contemplar escenarios poco probables, pero como muy bien dices, Bill Gates ya nos hablaba hace 5 años de que él estaba trabajando en SARS, el ébola, y podía venir una pandemia a Occidente, que hasta ahora no habíamos tenido. Ha habido a lo largo de la historia, pues la gripe antonina, por ejemplo, en el segundo siglo después de Cristo, hace poco más de 100 años la mal llamada gripe española. Por lo tanto, estas intuiciones, desde el punto de vista al menos racional, se podían ver. Nos hemos comportado como si no fueran una posibilidad y ese es el problema. Y eso me gustaría conectarlo con algo que también, bueno, se le ha preguntado a Xavier, se le ha preguntado a José Antonio Marina esta semana en otro webinar, que es si va a cambiar o no va a cambiar, que esto es un poco, si van a cambiar las cosas, ¿no? Los que tenemos una cierta edad, esto ya Humberto Eco, en el año 1964, y algunos nacimos en el 64, cuando hablaba de medios de comunicación de masas, hablaba de apocalípticos y de integrados, ¿no? Los que piensan no va a cambiar nada, los que piensan va a cambiar todo.
Y curiosamente, en esas intuiciones que me preguntas, cuando vemos la gripe española 1918 o la gripe, la peste antonina en el 165, aparentemente, habiendo muerto decenas de millones de personas, no cambiaron las cosas, aparentemente. Como decía ahora Xavier, a las 3 semanas podemos olvidarnos. Y sin embargo, el Imperio Romano acabó precisamente por esta peste antonina y tras la gripe española, Primera Guerra Mundial y luego, por supuesto, en la Segunda, 20 años después, el Imperio Británico cede el poder al Imperio estadounidense. Por lo tanto, ¿qué va a cambiar? Y esto es para la educación y para todo. Va a cambiar el paso del Imperio americano, estadounidense, al Imperio chino. Esto ya está ocurriendo. Lo que pasa es que no lo vamos a ver en el día a día. Estamos un poco como la rana hervida. Y van a cambiar muchos hábitos ligados a la tecnología y, como decías, al tecnotalento, al aprovechamiento tecnológico del talento. Entonces, precisamente en este, digamos, paradigma que hablas de China y tal, nos acabas de enviar y me comprometo aquí delante de todos a reenviarlo, si te parece, vía Twitter quizás, Juan Carlos, a todos los asistentes o en los correos que nos han mandado al inscribirse. Un libro que has lanzado en abierto, free ebook, ¿no? Que se llama El virus que reseteó el capitalismo. ¿Vale? Que aparece $1 ahí con la mascarilla. Benjamin Franklin, sí, llevando la mascarilla. Exacto, Sí, es un regalo para todos, es parte de lo que podemos hacer para tratar de aprender de todo esto que está pasando. Y el índice del propio libro es la palabra coronavirus, ¿no? Entonces, cada uno de los capítulos has aprovechado la inicial para darnos algunas claves en ese sentido. Has acuñado también en tu blog el acrónimo TCV, tras el coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de liderazgo crees que debemos ejercer a partir de ahora, ¿no? Para tirar adelante, en este caso, en cada uno de sus organizaciones? Bueno, yo diría, desde el punto de vista de la educación, se tiene que haber un cambio, una transformación en la propia clase o en el aula virtual del profesor capataz, aunque no lo quiera, pero que lo sabe todo y por tanto está, digamos, dando instrucciones a los alumnos, al entrenador o al coach, diríamos, ¿no? Es decir, formula preguntas, antes decía la madre Montserrat, interesa por el aprendizaje, desde preguntas abiertas, desde un hambre realmente por el aprendizaje, por la educación, y luego lo implantará en abierto o en el aula o donde sea. Y a otro nivel de liderazgo, que lo he hablado muchas veces con Carmen Pellicer y seguro que al final del día en esa mesa redonda pues ella también hablará de ello, la importancia de los líderes, ya no solo de los jefes, de los líderes, que no son lo mismo, para llevar un colegio o para llevar un sistema educativo cada vez más importante. Y lo que estamos aprendiendo también es lo que me gusta llamar firmeza compasiva, es decir, tener un criterio sobre lo que es importante, acabamos de escucharlo tanto en la madre Montserrat como en Xavier, pero luego compasión, que es un nivel elevado de empatía, de orientación a los demás, de orientación al alumno. Ahí en ese sentido, Juan Carlos, te lo he escuchado muchas veces relacionado con el liderazgo femenino, ¿verdad? Bueno, hemos visto en esta gestión de la crisis que los 7 países que mejor lo han hecho de momento, que como sabéis, además estamos en los 5 continentes en estos momentos, ha sido Nueva Zelanda con Jacinda Ardern, ha sido Taiwán con la presidenta del país, ha sido 4 países nórdicos, excepto Suecia, y ha sido Alemania. Esos 7 casos, el número de fallecidos y de contagiados son los mejores. Y son ejemplos de liderazgo femenino. Son mujeres que, en este caso, están llevando el país y lo hacen desde esa firmeza. La presidenta de Taiwán, prácticamente en la primera semana, 124 medidas apelando a la responsabilidad de cada taiwanés. Y no olvidemos que esa isla está a 130 kilómetros de la China continental. En el caso de Jacinda Ardern también claramente lo que se podía, no se podía hacer, apelando a la propia responsabilidad. Y hemos visto a la señora Merkel llevando la batuta muy didácticamente, como una buena profesora, una líder entrenadora, y dando muy buen ejemplo en el supermercado, haciendo la compra justa y con las medidas adecuadas. Bueno, quizás, claro, como en nuestro mundo educativo hay un porcentaje altísimo de ese liderazgo femenino, igual algo será posible, ¿no? Que vaya cambiando en el futuro, ¿no? Sí, bueno, no olvidemos que cuando hablamos de sexo hablamos de biología, cuando hablamos de género hablamos de cultura. Es decir, tú eres un magnífico ejemplo, Martín, si me lo permites, de liderazgo femenino, en el sentido de empatía, de orientación a los demás, de compasión. O sea, esto se aprende. Es más natural en las mujeres, pero no quiere decir que los hombres
lo podamos hacer. Gracias por el cumplido, Juan Carlos. Nos preguntamos también si, ante claro, la Madre Montserrat también lo ha comentado, ¿no? No sabemos si ocurrirá más veces, pocas en nuestras vidas, pero puede que ocurra y puede que esta necesidad de confinamiento pues, se repita o se alargue al menos en el tiempo. ¿Se puede liderar confinado, Juan Carlos? Claro, el confinado no es lo que... Has hablado muchos adjetivos del liderazgo. Liderazgo es un tipo de talento. Antes Xavier se refería magníficamente al talento. Seguro que Álvaro también lo hará después. Es un tipo de talento de una influencia que es la credibilidad, la autoridad moral y el ejemplo. No es el poder formal. Como a veces me gusta, creo que en educación es muy importante, es el amor al poder o el poder al amor. Entonces, lo que los buenos profesores, los buenos directores de centros inculcáis, es precisamente que el amor es importante, el amor a los demás, el amor a crecer, el amor a madurar, a seguir aprendiendo, y no es tanto quedarte con el poder. El poder, sobre todo las nuevas generaciones, y las estáis educando vosotras y vosotros, este poder formal, este poder taylorista, beberiano, burocrático, realmente les interesa muy poco. Les interesa vivir experiencias. Por eso el profesor es diseñador de experiencias, como recalcaba María Batet antes y ha dicho la Madre Montserrat. Y esto es mucho más profundo de lo que parece. Esto quiere decir que las experiencias hay que generarlas, hay que dar ejemplo y al final el que estemos confinados o no estemos confinados es lo de menos. Se está hablando mucho de teletrabajo. Esto no es teletrabajo, esto es forzoso, no es voluntario, esto no puedes combinarlo con lo presencial. Esto, bueno, es un sucedáneo que no está haciendo conscientes de ese derecho, también se ha dicho antes, de Internet, que es un derecho humano ya realmente, pero es aprovechar la tecnología de la mejor manera posible, porque la tecnología separa, es un Rubicón, entre gente que tiene poca cualificación, por tanto, poca educación en todos los sentidos, y será un sustitutivo, los robots sustituirán esos puestos de trabajo, y luego los que hemos tenido la fortuna de tener muy buenos profesores, incluso en resiliencia, como se decía antes, que hemos sido educados y que al final la tecnología nos complementa y nos ayuda mucho. O sea, que el liderazgo confinado se puede ejercer y más allá de que estemos o no conectados de una manera u otra, ¿no? Yo creo que está habiendo muchos ejemplos hoy día, ¿no? Efectivamente. Te he leído muchas cosas interesantes, por supuesto, de tu blog, como ya he subrayado. De hecho, casi lo voy a coger como índice de quizás intuiciones que hemos ido leyendo en estas semanas, ¿no? Ya vamos para decir meses dentro de poco, ¿no? Entonces, hay una que especialmente me interpela porque no sé si será posible o no en educación, ¿no? Porque había uno que estuviste profundizando en cómo diseñar una compañía invencible. Me pregunto si será posible crear sistemas educativos, como nos estamos preguntando en este foro, también invencibles, con esa capacidad de aprender continuamente. Da a veces la sensación que no, podemos abrir una puerta a la esperanza en posibilidad. Bueno, muy buena pregunta. Ya me hubiera gustado a mí crear esto de la compañía invencible. Este es un concepto del 14 de abril. Es que todo va muy, muy deprisa, ¿no? De dos profesores y sus equipos de la Universidad de Lausanne, de Alex Osterwalder y Piñer, han hecho un libro magnífico, muy en línea con lo que Xavier Marcet decía antes. Para innovar, por una parte, tienes que explotar lo que estás haciendo bien y explorar el futuro. Entonces, lo realmente innovador, en línea con lo que el profesor Marcet decía, al que yo también admiro muchísimo, pues lo realmente innovador es el modelo de negocio o el modelo de educación. Hay partes de la educación, por ejemplo, como estáis haciendo en Trilema, que hay que mantener, aunque sea con espacios mucho más innovadores, y hay cosas que hay que probar. Y hay prueba y error y veremos cómo funciona. Y en el próximo curso académico, pues seguro que estaréis probando temas tecnológicos para a lo mejor no estar permanentemente en clase, estar al aire libre o estar con nuevas tecnologías. Eso es lo que dice una compañía invencible. La educación es absolutamente invencible. Ya decía Mandela que la educación es lo que cambia el mundo. Lo que pasa es que vivimos en un trilema, no en un dilema, en un trilema, en el que sé que están viéndonos más de 27 países en estos momentos, pero por lo menos en el nuestro, la educación no está entre las 10 prioridades de los españoles, según el CIS. Ha llegado a estar en el 17, estaba consultando el otro día, según el último barómetro, está en el número 13, pero no está ni entre los 10 primeros, cuando es la causa de todo, evidentemente. Por otro lado, la educación como mercado, si me permitís, como sector,
es el más rentable, por lo tanto, en el que más se va a invertir y se está invirtiendo a nivel mundial en esta globalización 4.0. Por lo tanto, esa paradoja, ya decía James Heckman, el premio Nobel de Economía, que por cada euro que pones en esfuerzo y en inversión en educación obtienes 17. No hay ninguna inversión que te dé esa rentabilidad sostenida en el tiempo. Y luego a lo que me preguntabas, Martín, ahora mismo la educación se está transformando como nunca antes, por las posibilidades de la tecnología, por la importancia del talento. Antes también Xavier nos hablaba de Oxford y de Cambridge, ¿no? De las dos mentalidades. Eisenhower decía que planificar es todo, aunque los planes son inútiles. Es decir, que la educación va a tener que seguir planificando a sabiendas de que los planes en este mundo VUCA no se van a cumplir. Pero hay que seguir planificando, estableciendo estrategias o liderando desde el futuro, ¿no? Como decía hoy en el blog, poniendo un ejemplo de la hostelería española y de José María Cervera, que es un grandísimo líder. Bueno, por lo tanto, pues tenemos que transformarnos desde la educación. Todos somos invitados, y por eso el éxito de convocatorias como esta, con miles de profesionales, a tener este nuevo ecosistema de educación y con esa paradoja de pensar en el futuro que nos gustaría, avanzar hacia él y luego ir tanteando, adaptándonos a lo que vaya pasando. Pero con ideas muy claras sobre, como decía la madre Montserrat, la libertad individual. Ahora vamos a vivir una videovigilancia con la que tenemos que ser muy cautelosos, un aislamiento de países que no debe impactarnos negativamente y por eso pues propuestas como esta, ¿no? Que a través de lo virtual rompe fronteras y hay mucho que hacer en este sentido. Me has hecho pensar en algunas frases también que hemos compartido en algún encuentro que yo escuché a un americano, seguro que tú sabes hasta aquí, lo de que la estrategia se la desayuna a la cultura o se la merienda a la cultura. También de eso hablaba Madre Montserrat, ¿no? Quizás el líder podría aportar algo de sí mismo para que la cultura, digamos, u organizativa o de lo que se hace a nivel, en nuestro caso, escolar, pueda cambiar, ¿no? ¿Qué piensas que puede aportar el líder para que esa cultura vaya cambiando, más allá de lo que ha comentado la Madre Monse de hacer consciente la necesidad de cambio, ¿no? Bueno, es que al final las organizaciones, los colegios, el sistema educativo, pues son como un iceberg. Y hay una parte, digamos, que se ve por encima del agua, que parece más fácil, pero está todo lo que está por debajo, que efectivamente, como dijo Peter Drucker, la cultura, nosotros diríamos en castellano, se merienda la estrategia. Se merienda no porque no haya ejecución, sino porque, como dice uno de los grandes transformadores también en nuestro país, la mayor parte de la gente no te da ni una mala palabra ni una buena acción. Es decir, no se queja con lo que le dices, pues mira, ahora tenemos que combinar en los colegios otra forma de hacer las cosas, pero no lo hace. Y si no lo hace, no hay hábitos, ¿no? Ahora hay bastantes anuncios sobre, tenemos la posibilidad de cambiar hábitos, pero para eso hay que querer. Y como decía Xavi antes, respecto a la innovación, eso cuesta. Entonces, ¿el liderazgo en qué consiste? Pues a mí hay un modelo que me gusta mucho, muy simple, de un profesor del MIT, de Richard Eckhart, de casi hace 40 años, que dice que hay 3 variables que van a favor de esa transformación y una que va en contra. La que va a favor de las 3 son esa visión de futuro. El liderazgo tiene que ser inspirador, visión de futuro, en los colegios, en los sistemas, en todo tipo de comunidades humanas. Se hablaba antes también del concepto de comunidad. Tiene que atender muy bien al malestar. Y ahora hay un cierto malestar por el confinamiento, que la verdad es que los niños en general se están portando en todo el mundo de una manera maravillosa. Estaban echando de menos a los padres y yo creo que han respondido. Pero bueno, es ese malestar. Y luego dar los primeros pasos. Una estrategia que no te dice en los primeros 100 días, y esto desde el Trilema lo tenéis muy en cuenta, el modelo de Rubik, lo que hay que hacer, pues no va a avanzar. ¿Cuál es la fuerza que resta a la visión de futuro, a los primeros pasos y al malestar? La resistencia. Y la resistencia, ya digo, no está en el discurso, que no suele ser resistente, está en el hábito, está en los comportamientos. Entonces, ¿cómo se afrenta uno y se enfrenta a la resistencia? Desde el ejemplo, desde la serenidad, se habla mucho ahora de la resiliencia. La resiliencia tiene que ser adaptarte a los tiempos y aguantar con las personas que son resistentes. Pero luego también, y no es tan bonito como lo de la merienda de la cultura, también se dice que para hacer una tortilla, esta tortilla que muchos de los países que nos están viendo es tan deliciosa, hay que romper huevos. Por lo tanto, en esa dicotomía que antes se nos planteaba entre Cruyff y Clemente, pues hay que hacer como Cruyff, pero Javichu Clemente a veces también tomaba decisiones difíciles, cambiaba a algunos jugadores que no se integraban y con un equipo, por ejemplo, como el Español,
llegó a jugar UEFA, llegó a posiciones muy altas. Es decir, que hay que combinar en la transformación lo que propone respecto al futuro, pero también que hay resistencias que hay que romper, porque es que si no te van a impedir la transformación que la educación necesita. Bueno, para los que no, esto de Habichu, de Clemente y tal, ¿no? Sería el juego bonito con el juego aparentemente eficaz, pero más férreo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Claro, bueno, ha habido, no lo vamos a meter en el tiempo, ha habido entrenadores más amarrateguis, más defensivos, pero una de las cosas buenas de Clemente, que evidentemente no tuvo éxito en la selección nacional, ya sabes que yo tuve el honor con Jorge Carretero de estar 10 años echando una mano en la selección, no fue como Vicente del Bosque o como Luis Aragonés, pero lo primero que hacía en el vestuario Clemente con equipos que podían descender o que no tenían demasiadas posibilidades era apelar a esa garra, a esa lucha, a romper las resistencias y a conseguir resultados. Y entonces, por ejemplo, el Español, esto me lo han contado jugadores que estuvieron con él, decía, ¿pensáis que vamos a ganar la Liga? Claro, el Español nunca la ha ganado y no se espera, Español de Barcelona. Bueno, pues conseguía que al final gritaran que sí, no llegaron a ganarla, pero llegaron a estar entre los primeros, cosa que ha sido un hito histórico. A eso me refiero con transformar Bien. rompiendo resistencias. Me llevas a otro punto, lo tenía en otro momento de las preguntas que tengo aquí preparadas, pero creo que viene muy bien ahora lo que estamos hablando, ¿no? Porque dentro del post sobre las 10 paradojas del liderazgo, comentabas que nadie motiva a nadie, ¿no? La motivación, digamos, parte de dentro. A mí a nivel de aprendizaje, el otro día que nos tuiteamos un rato, sabes que me gusta decir que a nadie lo aprenden, ¿no? Exactamente. Yo no sé si eso es igual o no igual. ¿Podrías ahondar un poquito en esta idea? Realmente es Sí, paradójico, ¿no? Nadie podemos esto motivar. a nadie le aprenden, como muy bien dices, Martín. A ver, cuando nadie motiva a nadie, lo que estamos hablando es que habitualmente y también en la escuela, y lo estamos viendo con las calificaciones de fin de curso, se apela mucho, todavía demasiado, al palo y la zanahoria, al motivador extrínseco. Te amenazo con que te voy a suspender o a ver cómo te doy una buena nota. Y la propia Carmen Pellicer ha insistido en estos días en que hay que ir más allá y aprender. Entonces, nadie motiva a nadie porque los motivadores son intrínsecos. Y a mí siempre me gusta, evidentemente, hablar de José Antonio Marina, Los pilares de la motivación, texto magnífico, de Rubén Turienzo, que ha revisado todas las teorías de motivación en los últimos 50 años, y de Daniel Pink, que habla en esos motivadores intrínsecos, básicamente de tres. El propósito, llevamos, y esta es la tercera de las intervenciones, apelando al propósito de la educación. No olvidemos nunca el propósito de la educación. La autonomía, acaba de decir la madre Montserrat, cómo conseguir que sea la automotivación de los alumnos. Esto es muy importante porque a nivel directivo, fuera del ámbito educativo, delegar junto con la asertividad son las dos cosas que peor hacen los directivos. Por lo tanto, tenemos que delegar, tenemos que dar autonomía, tenemos que dar empowerment, empoderamiento. Es el segundo elemento de motivación. Y el tercero intrínseco a la educación, que es el aprendizaje. El ser humano quiere aprender, quiere aprender. Lo que pasa es que históricamente pues hemos asociado la escuela, el aula, a algo aburrido. Entonces, por ejemplo, ahora hay másters que se venden diciendo vas a aprender como si fuera Netflix. No, es que es al revés. Cualquier plataforma como Netflix, una buena serie, no sé, El Ministerio del Tiempo, está ahora por ahí, o La Casa de Papel, que está teniendo éxito en cada uno de los países que nos ven, lo que hace es aprovechar el aprendizaje propio de la educación. Es decir, por ejemplo, se está diciendo en estos días, en La Casa de Papel se habla de planes de contingencia. ¿Qué buen profesor no tiene un plan de contingencia? Porque pensaba salir al aire libre y llueve, porque presentabas algo y a los alumnos no les gusta. Eso es un plan de contingencia. Y fijaros que la figura mítica de la resistencia en estos momentos en todo el planeta se llama el profesor. Es decir, queremos que los profesores sean líderes, sin embargo, el líder mediático es el profesor. Son estas maravillosas paradojas que nos da la vida. Casi me has puesto en la que yo quiero te poner de cierre, luego vuelvo, ¿vale? A esto Bueno, nos del queda tiempo, profesor, porque porque esa oye, me la he estoy bien. guardado, esa me la he guardado para el final, que Vale, creo que pega mucho, ¿no? muy bien. Voy a seguir tirando de algunas intuiciones que me parecen importantes, ¿no? Porque quizás en ese afán de querer motivar, porque al final nos encontramos en el día a día con muchos equipos directivos y con muchos profesores que quieren apelar a ese querer motivar, ¿no? Y lo quiero relacionar un poco con algo que también nos ha comentado Xavier, porque él ha dicho que
que a ver cómo innovamos y a ver de qué estamos hablando, ¿no? Y tú has hecho un post que me hizo mucho pensar con la gestión de las ocurrencias, ¿no? Que quizás pone el cuidado, ¿no? Cuidado Sí. con las ocurrencias de primera mano, ¿no? Que podría reforzarnos en esa idea para Sí, ilustrarnos un poco sobre qué efectivamente. hacer, ¿no? Y antes en la presentación a Xavier se decía que cuando él escribe en La Vanguardia es absolutamente ineludible. Yo leo La Vanguardia por Xavier y por la contra, y luego ya lo que salga. Pero, y en un artículo reciente él hablaba de las ocurrencias y hablaba de no confundir, y creo que esto es importante para la educación, a los técnicos de los líderes. Es decir, técnico puede ser un experto que sepa de un ámbito, y bien, eso no significa liderar. Liderar viene de guiar y quiere decir, como antes comentaba, ser inspirador, ser una persona integradora, no hay equipo sin líder ni líder sin equipo. Tiene que ser una persona imaginativa, que de la imaginación, a partir de la curiosidad viene todo, y como estás diciendo varias veces, Martín, intuitiva. Por lo tanto, tiene que haber una buena relación entre el técnico, el experto, ir más allá de las ocurrencias. A mí siempre me gusta citar a un vicepresidente de Adolfo Suárez, Otero Novas, que sigue en el ámbito educativo, en el CEU, en el Instituto de la Democracia, que ahora nos tendrá que enseñar mucho, y con quien tengo pendiente almorzar en cuanto podamos hacer. Y él solía decir, usted puede tener opiniones distintas a las mías, pero no datos distintos a los míos. Por eso es muy importante, por ejemplo, que en la crisis del coronavirus, y lo digo para los países que ahora esté llegando, en los del hemisferio sur, donde viene el invierno, que puede ser más proclive para este virus, hay 3 test, es decir, hay que tener test, hay que trazarlos, tiene que haber trazabilidad, y hay que ver la huella, el test, track and trace, que se dice en inglés, ¿no? Y pues lo mismo en el ámbito educativo. Debemos fomentar que saber tener un test del alumno o la alumna, qué pasión tiene, qué vocación tiene, qué es realmente lo que le gusta, combinarlo con lo que se le dé con cierta facilidad. Es una labor insustituible del profesor. Tenemos que tener líderes con test también, para que tengan sus fortalezas y sus oportunidades de mejora, y tenemos que tener test de equipo educativo, para saber en el propio equipo si la visión es compartida, si hay confianza y compromiso, o cómo aprende el propio equipo. A partir del test podemos trazar lo que está pasando y podemos saber si dejamos huella. Pero tenemos que aplicar lo que vemos en la crisis sanitaria a la crisis de empleo y a la crisis social. En ese sentido, y relacionado también con algunas de las intuiciones tan profundas que nos lanza José Antonio Marina, que ya lo has nombrado en alguna ocasión, hablas también de la importancia del lenguaje en el líder, ¿no? A veces nosotros, cuando trabajamos con equipos directivos y con claustros, le decimos que nombrar la realidad está haciendo que la realidad se cree en cierta manera por ahí, ¿no? Hay un estudio que creo que entre otros autores lideró Krimers, que hablaba de que la fuerza de cómo se narraba de lo que ocurría en la propia escuela acababa, digamos, incluso teniendo repercusiones físicas sobre el entorno, tanto dentro del aula como en sus pasillos, etcétera, ¿no? Cómo nombramos la realidad, cómo uno la describe, es importante, ¿no? Esa herramienta que nos configura por dentro quiénes somos y que configura la realidad que habitamos, en este caso las escuelas, ¿no? Sí, efectivamente, el lenguaje es liderazgo y el liderazgo es lenguaje. Esto quiere decir varias cosas. Primero, cuidado con las palabras que utilizamos, porque yo creo que George Orwell quedaría fascinado, tanto al haber escrito 1984 como Rebelión en la Granja, del lenguaje orwelliano, es decir, la desescalada no existe. Como sabéis muy bien, escalada es un anglicismo de escalate, aquí tenemos ascenso, crecimiento, promoción, etcétera. Y ya si vas al tema técnico, los montañeros como Sebas Álvaro te hablan de trepar y destrepar, pero nada de desescalada. Esto no existe. Y además, en el destrepar, en el destrepe, muere más gente que en trepar. Por lo tanto, cuidado, porque aquí hemos llevado el flattening the curve, el allanar la curva, a maximizarlo, y no existe la desescalada. No existe esta V que nos estamos inventando, porque cada sector, por ejemplo, la educación, va a vivir probablemente los mejores años a partir de ahora, tanto lo público como lo privado. Habrá sectores como el turismo o la construcción en algunos países que van a sufrir especialmente. Tanto eso de la V. Y luego la reconstrucción, por ejemplo, ¿no? Ayer empezó una comisión de reconstrucción en el Congreso de los Diputados en España. Si aquí no se ha destruido nada, si esto es una bomba de neutrones, es decir, los edificios están igual, la naturaleza está más limpia, entonces no hay que reconstruir nada. En todo caso, habrá que ir a un nuevo futuro
y a luchar por ello, efectivamente, ¿no? Por no hablar de alarma, no vamos a las armas, porque esto es casi una resignación. Entonces, cuidado con el lenguaje que utilizamos. Y luego el liderazgo es escucha atenta. Hablaba de un libro de un oficial en la Armada norteamericana, que una de las cosas cuando él ya como consultor pues va a una reunión, valdría para un aula, es qué porcentaje habla la profesora o el profesor y qué porcentaje participan los alumnos. Porque incluso con el teletrabajo estamos viendo reuniones de hora y media además, donde el 90% del tiempo habla el jefe. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Y por no hablar de la desconfianza de tener que tener la camarita abierta para ver que esté trabajando, ¿no? Eso es la burocracia que ha muerto, claramente. Eso no tiene sentido. La comunicación del liderazgo tiene que ser, sobre todo, escucha atenta, es decir, cualquier reunión a la que uno vaya, tiene que estar entre el 66% y el 90% del tiempo calladito, tomando nota, escuchando, parafraseando y a partir de ahí aprendiendo. Y bueno, el modelo que estáis haciendo de moderación, que también estoy viendo webinars para ver este contraste, en algunos casos que el moderador habla mucho más que el interpelado, con lo cual dices, pues esto no es liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, creo que los profes y los directores de centro tenéis que básicamente liderar todavía más, liderar esa comunicación que se escucha atenta y que es emisión de mensajes claros, firmes y, como decía, desde la compasión, desde el corazón. Yo creo que estás tocando una de las claves de quizás incluso del éxito educativo donde lo pueda haber. Evidentemente hay lugares, colegios, alumnos, familias, que esto puede ser más complicado, pero quizás si podemos ver algo de éxito educativo es quizás en esa escucha atenta a qué ocurre con estos alumnos, con sus familias, etcétera, ¿no? A mí me lleva también a relacionarlo con el título de otro libro que has nombrado en tus posts, que es el de la burocracia a la humanocracia, ¿no? ¿No? Ese título tan interesante que quizás hace también esa distinción del buen liderazgo, ¿no? Sí, bueno, sobre el éxito, antes de entrar en la humanocracia, antes pensábamos que el éxito te llevaba a la felicidad y ahora sabemos que la felicidad lleva al éxito. Exitus en latín es la salida, cada uno tiene que definir su propio éxito. Felicidad, aunque algunos dicen, no, cada uno tiene su definición de felicidad, no, tiene su definición de éxito. La felicidad desde Aristóteles, desde mi coach favorito, Aristóteles de esta gira, ya decía que una experiencia es una experiencia, ya lo he dicho antes la madre Montserrat, experiencia global de placer y de significado. Entonces, lo primero que tiene que hacer la escuela, y más ahora, TCV, como tú decías, es niños, niñas felices. Experiencia global de placer, placer con el aprendizaje y significado. En el mundo de hoy, el aprendizaje tiene más significado que nunca. Y luego, desde niños felices, tendremos éxito, como lo midamos, desde el rendimiento. Pero partiendo de esa felicidad, yo creo que es importante en el liderazgo fijar las prioridades. Gary Hamel, que es uno de los consultores también, expertos que más admiro, va a sacar un libro en verano, pero es que todo va muy rápido, ya lo ha comentado en alguna entrevista reciente, que llama Humanocracia. Y bueno, básicamente, igual que Xavier, igual que veremos luego con Álvaro, seguro, con Carmen, ¿qué es lo que está cambiando? Está cambiando que la burocracia está muriendo. La burocracia ha sido un sistema enormemente admirado a ambos lados del Atlántico. Admirado por Max Weber, con la mentalidad germánica, protestante, ética, calvinista, la burocracia como algo ideal, que funcionaba maravillosamente, y en el otro lado del Atlántico, con un ingeniero como Frederick Taylor, organización científica del trabajo, la cadena de montaje, la fábrica, la que pone en solfa al final Charles Chaplin en los dos campos, el gran dictador respecto a Max Weber y tiempos modernos, 1937, respecto a la fábrica. Desgraciadamente, las escuelas han sido fábricas a lo largo del siglo XX. Y ya, pues, hemos visto qué pasa si cerramos la fábrica. Pues que la educación debe de continuar. Y lo importante es esa semilla de ese placer y significado que decíamos antes. Entonces, Gary Hamel lo ha llamado humanocracia. Y él recomendaba un libro que no había leído, La era de los heréticos, y es el intento desde esos primeros años del siglo XX de Drucker, que hemos hablado antes, de muchos de los pensadores de Maslow, etcétera, que vamos a poner en duda esta burocracia que supone que funciona tan bien, ¿no? Poniendo a los alumnos por edades, como si fuera una fábrica. Distintos expertos en la educación habéis sido sanamente críticos con eso. Bueno, pues la humanocracia es apelar al talento.
talento del que se hablaba antes, ¿no? El talento es poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer. Y tenemos que conseguir el talento de nuestra gente. En un país como el nuestro, como España, es un enorme fracaso, el mal llamado fracaso escolar, el que se abandone la escuela por empezar a trabajar pues en cualquier sitio, repartiendo a lo mejor entradas para una discoteca y pierdas toda esa posibilidad del talento, porque además, citando a Ginés de los Ríos, tiene que ver con la libertad y nos estamos jugando verdaderamente la libertad, ¿no? También lo ha dicho antes la madre Montserrat, ahora hay una cierta admiración por el modelo chino. Yo creo que tiene el elemento interesante de la meritocracia, es decir, tienen un presidente que es ingeniero y 2 veces doctor, Xi Jinping, lo cual es muy interesante, pero en muchas partes del mundo, particularmente en Occidente, esto de que decidan por nosotros y no podamos tomar las decisiones, se ha hablado, lo ha dicho Xavier, lo ha dicho Monse, madre Montserrat, de apelar a la responsabilidad, y la libertad y la responsabilidad van de la mano. Por tanto, tenemos que conseguir que desde la educación no perdamos, con esa excusa de la videovigilancia, la libertad y la responsabilidad. Y quizás ahí tenemos claro, un papel fundamental, ¿no? Relevante, muy relevante. Sí, muy importante, ¿no? Muy relacionado con lo que estamos diciendo, hablas también de que los líderes son grandes gestores emocionales, quizás, pero subrayas como que en la acción, ¿no? Que más Sí. allá de lo que digan, que hagan, ¿no? Sí, el liderazgo es inteligencia emocional en más de un 90%. Es cómo gestionamos nuestras propias emociones y las emociones de los demás, ¿no? Y aquí es muy curioso porque, hablando con Daniel Goleman, que hace 25 años tomó un concepto de la Universidad de Yale, como sabéis, pues ha vendido más de 5 millones de ejemplares de ese primer libro, ¿no? Inteligencia emocional. Bueno, él había publicado algunos anteriores, pero ese grandísimo éxito. Y decía que, bueno, en términos culturales o macroculturales, la inteligencia emocional había ido por barrios, ¿no? En Oriente, por ejemplo, Japón, que tiene al senpai y al kohai, el talento senior siempre acompañando al talento más junior, ¿no? Y desde la serenidad del wocha, de la búsqueda de la armonía o de la armonía confuciana, en el caso de China, pues no había tenido gran éxito, porque decían, bueno, si esto ya lo sabemos, inteligencia emocional, incluso en culturas que reprimen sus emociones y en algún caso lo pueden llevar a la neurosis, desde el punto de vista de la acción y de la educación, está siempre presente la inteligencia emocional. En el mundo anglosajón y nórdico fue un aha, fue una eureka el decir, ostras, inteligencia emocional, que es que hasta ahora medimos el cociente intelectual y no tanto el cociente emocional. Bueno, pues es muy importante y eso fue un boom. Y para los latinos, pues esto ya lo teníamos, por ejemplo, con María Moliner o con Ortega y Gasset, con Zubiri, ya hablaban del impacto de las emociones, el relato y cómo contaban las cosas. Con lo cual, como normalmente no nos ponemos muy en valor los latinos, lo que nos sorprendió, nos impactó es, qué buenos son los dos términos, los dos positivos, entonces podemos hablar de algo que hasta ahora no hablábamos, pero que existía, evidentemente, ¿no? Un poco de equilibrio entre la mentalidad anglosajona y la oriental. Bueno, pues si ya era importante hace 25 años, la inteligencia emocional ahora lo es prácticamente todo. Como decía, con una tecnología que nos permite dar contenido, estamos viendo ahora mismo, mostrar la serenidad. Si tú o yo o cualquiera de los que vamos a intervenir hoy nos pudieran los nervios y estuviéramos absolutamente enganchados en eso, petrificados, pues no podríamos dialogar amablemente, que es de lo que se trata, y luego apelar a la empatía, como decíamos antes, ¿no? Se habla mucho de la empatía. Hay un componente cerebral en la empatía, como sabéis, que es que no nos importa lo mismo, lo ha hecho Adela Cortina también estos días, unas muertes que otras, cuando es algún pues ser muy cercano, evidentemente, nos provoca mucho más dolor que cuando son lejanos, esto es, el ser humano no es perfecto en absoluto, pero tenemos que trabajar mucho la empatía, ¿no? Como dice alguna rectora, por ejemplo, Inés de Arroyo Escanciano de la Universidad Miguel de Cervantes, no llamemos líderes a los que no lo son. Los que son jefes, no tienen la empatía para ser líderes. Necesitamos la inteligencia emocional para, por ejemplo, en este final de curso, pensar en el alumno, hacerlo con criterio, no abusar en términos de la videovigilancia, que además no sabemos estos datos dónde pueden terminar, y hacer las cosas bien. Es decir, la alumna, el alumno que ya lo merece, acompañémosles hasta el final, y el que esté ahora mismo, como antes decía Carmen, en esa pelotita, en ese balance, aprobará, no aprobará, está, bueno, pues vamos a ayudarle especialmente porque es cuando más lo necesita.
¿no? Estamos casi ya llegando un poco al momento en que quizás deberíamos ir cerrando. Una pequeña intuición y el cierre un poco con lo que decías antes de los docentes. Yo no sé si está siendo posible, supongo que para algunos sí y para otros no, la posibilidad de escuchar el propio aburrimiento. No sé si el confinarnos nos lo ha permitido a algunos o no. ¿Podrías explicarnos qué quiere decir exactamente de que un líder necesite escuchar ese aburrimiento? Bueno, eso es un poco provocador. El otro día me decía Rubén Turienzo, hablando de motivación, que igual que el 11S o el 11M, la gente pregunta, o sea, ¿dónde estuviste? Ahora será qué hiciste después de tantas semanas, ¿no? Y entonces, algunos expertos han dicho que, evidentemente, el buen aburrimiento, porque pasa como con el estrés y como con tantas cosas, como en el buen amor, el mal amor, ¿no? Desde este data. El buen aburrimiento es, bueno, dolce far niente, en este momento no hacemos nada, estamos tranquilos y a partir de ahí se nos van a ocurrir cosas. La creatividad no puede ser, como antes decía Xavier, toda la carrera, audaz, y no, hay CEOs, hay consejeros delegados que lo primero que han dicho es, oye, qué bien, porque tenía la agenda absolutamente petada, como dicen nuestros alumnos, y ahora tengo tiempo para reflexionar y luego poder actuar. Ese es el buen aburrimiento. Evidentemente, el aburrimiento de ver televisión constantemente, como está pasando en muchos países, de estar simplemente haciendo pasar el tiempo, no, esta es una magnífica oportunidad, que viene de puerto, me gusta recordarlo, para concebir esa visión de futuro personal y educativa también. Es decir, ¿qué es lo que quiero hacer? Tenemos todos los cursos gratuitos del mundo, en todos los idiomas, se puede seguir haciendo, para algunos se ha convertido en una sana disciplina y por lo tanto aprovechemos ese sano aburrimiento para ser más innovadores. Bien, y como te decía, cerrar quizás con este post que has llamado líderes decentes y docentes. Nos toca, como dirían también los adolescentes, nos toca la patata, Juan Carlos, Sí, con esto que dices aquí, ¿no? ya has dejado lo mejor para el final. A ver, la confianza, como dicen los de Edelman, es dos ejes, dos variables. Integridad y competencia profesional. Por eso lo de decentes y docentes. Y cuando todavía, ya en 2020, finales de enero, Edelman presenta cómo están las instituciones en estos momentos a nivel mundial, no es ninguno de los 27 países que nos estáis viendo, no hay ninguna institución que esté positiva en integridad y en competencia profesional. Tenemos a las ONGs que son positivas en términos de integridad, dan esa imagen, pero no se ven tan competentes a nivel mundial. Se puede comprobar en la web de Edelman, Edelman Trust Barometer. Luego tenemos a las empresas que se perciben como competentes profesionalmente, saben lo que tienen que hacer para gestionar, pero no íntegras. Y luego tenemos dos instituciones que puntúan negativo, están suspensas, tanto en integridad como en competencia, que son los medios de comunicación y son los gobernantes. Y pone Edelman el grito en el cielo para decir, cuidado. ¿Cuál es el papel de la educación? Ser decente, esa idea de integridad, de ética, y vuelvo a citar a José Antonio, Marina, ¿no? La ética es el modo más inteligente de vivir. Cualquiera que no es ético le van a pillar. Tengo la suerte de dar clase en el máster de dirección financiera en Deusto, una de las primeras clases, hablamos de talento y hablamos constantemente de ética, porque si al final te pasas de listillo, parece que no importa y no estás haciendo lo correcto. Hay que hacer lo correcto siempre, siempre, íntegro. Y luego competente profesionalmente, seguir aprendiendo, la humildad de seguir preparándote, de no caer en la soberbia, aquí estamos constantemente juntos y es de lo que se trata, y por lo tanto, líderes decentes, íntegras, líderes docentes, porque esta learnability, esta aprendibilidad, esta capacidad de aprender, pues es esencial. Ya no es tiempo de saberlo todos, es tiempo de aprenderlo todos. Y aquí la educación es la semilla. Y quizás con esa expresión que también dice José Antonio, ¿no? De la bondad como expresión máxima de la inteligencia, ¿no? Absolutamente. Pues ya veis que es el mejor comensal a la mesa que podéis invitar a Juan Carlos para charlar. Pues nos llevaríamos horas probablemente por tu sabiduría, por tu facilidad de expresar tanto, con tanto conocimiento, tanta vida. Para mí ha sido un placer, casi me da pena cortar, pero no tenemos Bueno, más seguiremos remedio, la Juan Carlos. conversación. Luego nos vemos en la mesa redonda otro ratito, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias.